Egunon, Pedro Toledo Ugarte. Persona humana, fallecida el 12 de diciembre de 1989 y que había nacido en el 1935, muerto a la temprana edad de 54 años por una enfermedad ligada al hígado. Y la primera cuestión es recordar a la persona. Resulta curioso porque en buena medida solamente tiene una entrada en Wikipedia en euskera, en castellano no, en inglés no, habiendo sido una persona importante. Incluso tuvo una entrada en el New York Times al día siguiente de su fallecimiento, un breve, sí, es cierto, pero tuvo una entrada en la página de New York Times, con lo cual no solamente tendría sentido que tuviera una entrada en castellano, sino también en inglés. Si uno busca su biografía en San Google, se encontrará una ausencia impresionante y básicamente solamente he podido encontrar Pedro Toledo, el desafío de Jesús Cacho. Y digamos que decir he encontrado es una forma de decir un eufemismo, en tanto que la apertura de una reciente librería de segunda mano, Reread, en la calle Santa Lucía, puede ser, cerca de la Plaza Porticada en Santander, pues me lo encontré de casualidad y dije, bueno, este tiene que ser mío, y más que por mí, para mi aita, que trabajó en el Vizcaya, porque este señor Pedro Toledo sobre todo es conocido y reconocido como presidente durante un año del Banco Vizcaya y después coautor de la fusión del BBV Banco Bilbao Vizcaya, del que fue copresidente durante cerca de un año, casi, iba para 2 años, cuando falleció. Y este libro tampoco es que sea una biografía de Pedro Toledo, ni siquiera es una biografía de el periodo de la fusión y de su fallecimiento, porque en cuanto fallece deja su cadáver a un lado y se centra en las intrigas políticas que había en las dos ramas del Banco Bilbao Vizcaya, la rama del Banco Bilbao y de la rama del Banco Vizcaya, porque este es un libro instrumental para hablar de no de la persona de Pedro Toledo, sino de la figura de Pedro Toledo, porque eso es cierto, parece ser, Pedro Toledo era una persona bastante fiel a separar los ámbitos personal y profesional, y el banco no entraba en su vida personal, y en la familia no tenían relación con el banco ni con las figuras del banco, cosa que parece tuvo cierta relevancia a la hora de su traslado desde la clínica Quirón en Barcelona a Rochester en Minnesota, la clínica Mayo, que fue donde deprisa y corriendo le llevaron en avión en 14 horas por el Atlántico hasta que allí acabó muriendo sobre la base de unas decisiones puede ser polémicas, hay que estar en el momento para decir si eran correctas o no, pero sin duda era una persona celosa de su intimidad y que no quería dar a conocer ciertos aspectos de su vida privada.
Y eso me resulta curioso porque, aparte de que este es un libro que hace un poco de prólogo, porque dices, bueno, me estás contando unas historias, pero aquí estás en el felpudo de entrada y lo que más me interesaría saber es la segunda parte. Pero hay que decir que si este es el único que existe, tampoco hay que darle mucho cabezazo al autor, porque evidentemente tiene el valor de que se puso manos a la obra y lo pudo escribir y le dejaron lanzarlo. Pedro Toledo, el sujeto de todo esto, podría ser como Steve Jobs. Steve Jobs es una persona que fue muy autoconsciente de su proyección mediática. Con Pedro Toledo pues pasaba lo mismo en cuanto al vestir, en cuanto a la forma de presentarse a los medios y darse a conocer. Tenía una visión que, bueno, el libro fundamentalmente en una de las patas lo comparan, claro, con el fenómeno mediático del momento, que era Mario Conde, y por eso seguramente arrastrados por la estela de Mario Conde y los libros que se escribieron en ese momento, que Jesús Cacho también lo escribe, de Mario Conde, pues tiene la importancia de escribir sobre el héroe caído de Pedro Toledo. Pero esa forma de llevar a cabo su propia enfermedad, de no querer saber nada de los médicos, teniendo un médico en la familia, en su hermano, en una posición importante en el hospital de Basurto, el no querer que trascendiera nada a los medios de comunicación y que se filtrara nada, y por eso no va ni al hospital de Basurto en un primer término, ni tampoco a la CUN, a la Clínica Universitaria de Navarra, porque está demasiado cerca, porque la gente lo va a saber. Y bueno, esto de ser un mal enfermo pues acaba teniendo sus consecuencias, y debería de servir, aunque sea trágico, la figura de Pedro Toledo, que lo tuvo todo menos la salud, para enseñar al menos que su fallecimiento tuviera un factor pedagógico para la ciudadanía, de que cuando tienes un problema de salud da igual lo que vayan a decir de ti, lo importante es poder estar presente cuando digan algo de ti, poder decirlo en viva voz y no tratar de ocultarlo y de tratar de dejarlo correr, o que se solucione solo, o que creas que los tratamientos que te impones a ti mismo es algo positivo. Steve Jobs creyó que su cáncer de páncreas, que en el estadio en el que le fue cogido era curable, con hierbas y tratamientos naturistas, creyó que iba a ser solucionado, y no, evidentemente todo el mundo sabe lo que le pasó a Steve Jobs. Pero curiosamente la figura de Pedro Toledo es una figura desconocida y que ha muerto más de una vez. Murió en Rochester, Minnesota, en la Clínica Mayo, pero luego parece que su figura ha dado para que no sea ni recordada, ni por supuesto reconocida, ni por supuesto tenga su sitio en la memoria colectiva. Pareciera que hay un doble desafío, como dice el título. El primer desafío es el propio Pedro Toledo, que no puede, o no quiere, o no sabe desvincularse de la larga sombra de Ángel Galíndez, su patriarca, su promotor, la persona que le lleva a la presidencia del Vizcaya, con un modelo de negocio pues muy en boga en la época esa de los yuppies, de los finales de los 80, principios de los 90, con un capitalismo sin límites, una forma de hacer banca que al parecer pues después de la muerte de Pedro Toledo pues acabó desapareciendo, o no, pero en principio acabó desapareciendo por lo menos durante un tiempo en el BBV. Y bueno, pues el desafío doble es que no fue capaz de aplicar todo su potencial, y luego el desafío fue
cara al futuro, porque hubo una guerra civil dentro del Banco Bilbao Vizcaya, que también tuvo una vertiente de comunicación con los diarios económicos, los diarios generalistas, incluso que el siguiente presidente único del BBVA, luego sí, al final acabó siendo BBVA, que es curioso porque salieron dos copresidentes con el BBV en la primera fusión, que era Asiain y Toledo, y después con la segunda, con el Argentaria, acabaron siendo dos copresidentes, Francisco González, que acabó siendo presidente único, y Emilio Ibarra, que es el que acaba siendo después de la guerra civil de finales del 89, principios del 90, ni Toledo, que había fallecido, ni Asiaín, sino Emilio Ibarra, que a su vez tenía vinculación con Vocento, la empresa de comunicación y el diario más leído en Vizcaya, mal que nos pese, que es el Correo Vasco, el Correo Español, el Pueblo Vasco. Y así tenemos que la parte importante es tratar de conocer la figura de Pedro Toledo, que, insisto, este libro no lo hace unas pinceladas, pero al final del libro te preguntas, ¿y quién fue Pedro Toledo? Es que ni siquiera expone son 600 páginas y ni siquiera expone cuál era el modelo de negocio. Es una forma de exponerlo casi como si fuera un juego de monarquía de la época medieval, de los feudos y quién está con quién, Neguri, la derrota de Neguri, de cómo Javier Ibarra fue traicionado por su clan, ya no había clan, y bueno, pues como un grupo de 38 personas, 19 del Bilbao y 19 del Vizcaya, dos de los bancos más importantes del Estado, uno surgido a mediados del siglo XIX y otro en los comienzos, en los primeros años del siglo XX, que el Bilbao en el siglo XIX y el Vizcaya en el XX. El Bilbao incluso llegó a ser emisor de moneda cuando se podía hacer antes de la unificación monetaria en el Estado español, con la introducción de la peseta como moneda única en el 1869. Antes era una moneda catalana. Y bueno, esas 38 personas son incapaces de acordar nada, y bueno, pues se producen varias encontronazos, y digamos que la muerte de Pedro Toledo fue catalizador de algo que ya existía antes, como era hacer una fusión un poco a trancas y barrancas y no bien afinada, un poco deprisa y corriendo, tras diversos fracasos. Trata el libro pues de describir una situación más que una forma de vida que desaparece, que es la de Pedro Toledo, y es la que tendría especial interés por la forma en la que muere, deprisa y corriendo y casi sin avisar. Es curioso porque poco después, digamos que poco después es en el año 91, 2 años después prácticamente, pasaría algo parecido con una figura pública británica, como fue Freddie Mercury, que de la noche a la mañana, casi sin avisar a su público, murió de una enfermedad que no había confesado públicamente, tratando de haber sido una feroz prisión para su intimidad cara al público. Es interesante porque, bueno, hace unas pinceladas de la época que pasó todo esto. Recordemos que en diciembre, pocos días después de la muerte de Pedro Toledo, fue aquella revuelta espontánea, en realidad puesta bajo mano por la KGB, en la que el señor Ceausescu y señora acabaron cayendo
y bueno, siendo juzgados y asesinados. Y antes, pues un poquito antes, había caído el muro de Berlín y se estaban produciendo todas las eclosiones en la Europa del Este. Y sirva como metáfora porque todos esos acontecimientos internacionales eclipsaron lo que era la muerte de este ser humano llamado Pedro Toledo, que merece reconocimiento, se esté o no esté de acuerdo con su modelo de negocio, se esté o no se esté de acuerdo con su forma de vida, se esté o no se esté de acuerdo con su forma de llevar los asuntos en la empresa, o que se llevara muchos secretos a la tumba porque era una persona muy jerárquica y vertical y que era muy directa y que él era el que mandaba, el que era el que dirigía, no así la cultura del Banco Bilbao, que era otra distinta, de más incadinación en lo que es la sociopolítica del territorio, un poco más de saber hacer, saber moverse ahí con la gente. Incluso la Siaín era amigo de Felipe González. Hay que honrar a las personas, y no solamente por el hecho de las cosas para las que sirven, sino las personas en sí mismas. Y por eso, aparte de interesar el hecho de las consecuencias eh, empresariales y la derivada dentro de las casas del Banco Bilbao y del Banco Vizcaya, en su derivada con el BBV en los años 90 y todo eso, y la lucha entre Ángel Galíndez, Emilio Ibarra, Siaín, y todos estos, que digamos que es la parte que le interesa al autor. Digamos que la faceta humana es una que se ha olvidado, y Pedro Toledo parece que ha desaparecido, quizá para siempre, aparte de ya estar muerto físicamente desde el 12 de diciembre del 1989. No hay legado humano, aparte de otros legados que pueda haber, no hay legado humano, y ha desaparecido de redes sociales, de internet, de San Google, y su figura parece que algo que merece no ser recordado por una razón que desconozco. Yo simplemente creo que hay que recordar a todos y a todos, hay que leer todo y a todos, y hay que tener memoria completa de lo que nos gusta más, de lo que nos gusta menos, y lo que sea medio pensionista. Por eso creo que sería interesante que la gente conociera y reconociera no solo la figura de Pedro Toledo, sino también al propio Banco Vizcaya y cómo produjo su final y su vida y su trayectoria y su fallecimiento. Y por tanto, pues como no hay más, aquí está Tomás, el libro de Jesús Cacho, Pedro Toledo, El desafío, que el que quiera conocer algo de la figura de Pedro Toledo, pues esta es una puerta de entrada a pisar el felpudo, y a partir del felpudo, pues cada cual tendrá que labrarse su propio camino para tratar de llegar a conocer, si es que es posible, qué hizo, quién era Pedro Toledo Ugarte, un vasco universal. Eskerrik asko, agur berobat, beti jendea.